Imagine descubrir que algo que usted hace todos los días en su cocina, pensando que está ahorrando tiempo y dinero, en realidad podría estar afectando silenciosamente su salud. Puede parecer exagerado, pero hay un hábito que millones de personas repiten cada semana sin pensarlo demasiado: recalentar las sobras. Y la verdad es que cuando ciertos alimentos se recalientan de forma incorrecta, pueden producir cambios químicos que generan compuestos capaces de dañar el organismo con el tiempo. En este video, usted va a descubrir 5 alimentos muy comunes que, al recalentarse mal, pueden convertirse en un problema silencioso para uno de los órganos más importantes de su cuerpo, el páncreas. Lo más sorprendente es que al menos 3 de estos alimentos probablemente están ahora mismo en su refrigerador. Tal vez lo que voy a explicar le parezca preocupante al principio, pero el objetivo de este video no es asustarlo, sino darle información clara que puede ayudarle a proteger su salud. El cáncer de páncreas es uno de los más peligrosos porque muchas veces se detecta cuando la enfermedad ya está avanzada. Por eso, la prevención juega un papel fundamental. Y muchas veces la prevención comienza en lugares inesperados, incluso en algo tan cotidiano como la forma en que calentamos nuestra comida. Piense en una situación muy común. Usted llega a casa después de un día largo, abre el refrigerador, toma la comida que sobró de ayer y la pone en el microondas. En pocos minutos la cena está lista. Es rápido, práctico y parece la solución perfecta. Pero cuando ciertos alimentos se recalientan repetidamente, pueden generarse sustancias que provocan inflamación, estrés oxidativo y daño celular. Estos procesos, cuando se repiten durante muchos años, pueden crear un ambiente que favorece el desarrollo de enfermedades. El páncreas es un órgano que trabaja silenciosamente las 24 horas del día. Produce enzimas digestivas y también la insulina que regula el azúcar en la sangre. Sin embargo, es un órgano que rara vez da señales tempranas cuando algo no está funcionando bien. Por eso, muchas enfermedades pancreáticas se detectan tarde. En este video vamos a analizar uno por uno 5 alimentos que muchas personas recalientan con frecuencia sin conocer lo que puede ocurrir a nivel químico dentro de ellos. Pero lo más importante es que también voy a mostrarle soluciones prácticas para que pueda seguir disfrutando de sus comidas de forma mucho más segura. La idea no es eliminar completamente las sobras, sino aprender a manejarlas de manera más inteligente. Así que preste atención hasta el final, porque lo que va a aprender hoy puede ayudarle a tomar decisiones más conscientes en su cocina y a proteger mejor su salud a largo plazo. 1. Aceites y alimentos fritos recalentados. El primer culpable de nuestra lista no es exactamente un alimento específico. En realidad, es algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que está presente en muchos de los alimentos que recalentamos: el aceite. Y es muy probable que usted esté cometiendo este error casi todas las semanas sin darse cuenta. Piense por un momento en esas papas fritas que sobraron del almuerzo del domingo o en ese pollo empanizado que guardó con cuidado en el refrigerador, o tal vez en esa milanesa dorada que decidió recalentar al día siguiente. ¿Qué hace la mayoría de las personas cuando vuelve a tener hambre?
Simplemente ponen todo en el microondas o, peor aún, vuelven a calentarlo en la sartén con un poco más de aceite para recuperar la textura crujiente. Y es exactamente en ese momento cuando comienza el verdadero problema. Porque al recalentar alimentos fritos, especialmente cuando el aceite se calienta nuevamente, se inicia una transformación química que muchas personas desconocen. Cuando el aceite se utiliza por primera vez para freír, sus moléculas ya empiezan a degradarse. El calor intenso rompe su estructura natural, pero es en el segundo calentamiento, cuando ese mismo aceite o esos alimentos fritos vuelven al fuego o al microondas, cuando el proceso se vuelve mucho más agresivo. Los aceites, especialmente los aceites vegetales comunes como el de girasol, maíz o soya, comienzan a oxidarse de forma mucho más profunda. Esta oxidación produce compuestos altamente reactivos, entre ellos aldehídos y radicales libres, y estos compuestos han sido relacionados en numerosos estudios científicos con el aumento del estrés oxidativo y con procesos inflamatorios en el cuerpo. Para entenderlo de forma sencilla, imagine que los radicales libres son como pequeñas partículas descontroladas que circulan dentro de su organismo. Estas partículas chocan contra las células sanas, dañan sus estructuras y pueden incluso afectar el ADDE. Cuando el ADDE sufre daños repetidos durante años, aumenta el riesgo de que las células comiencen a comportarse de forma anormal. Y ese es precisamente el punto donde pueden comenzar procesos relacionados con el desarrollo del cáncer. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con el páncreas? El primer mecanismo es la inflamación crónica. Cuando usted consume con frecuencia alimentos fritos, recalentados, cargados de compuestos oxidativos, su cuerpo responde activando un estado de defensa. Se desencadena una respuesta inflamatoria para intentar neutralizar esos compuestos. El problema aparece cuando esa inflamación se repite una y otra vez. Con el tiempo, el organismo puede entrar en un estado de inflamación crónica de bajo grado. Y el páncreas es particularmente sensible a este tipo de ambiente inflamatorio. Un páncreas que trabaja constantemente bajo estrés inflamatorio es un órgano que se ve obligado a funcionar en condiciones adversas durante largos periodos de tiempo. El segundo mecanismo tiene que ver con el estrés oxidativo directo sobre las células. Los compuestos tóxicos generados por el aceite recalentado no se quedan únicamente en el estómago. Muchos de ellos pasan al torrente sanguíneo y circulan por todo el cuerpo. Cuando estos compuestos alcanzan el páncreas, pueden afectar directamente a sus células, alterando su funcionamiento normal. Es como si pequeñas partículas abrasivas estuvieran golpeando constantemente las piezas internas de un motor. Al principio, el motor sigue funcionando, pero con el paso del tiempo, el desgaste se acumula. Quizás incluso usted haya experimentado algunas señales leves después de consumir comidas muy pesadas o fritas recalentadas. Sensación de hinchazón abdominal después de comer. Cansancio inexplicable después de una comida. O una molestia leve en la parte superior del abdomen que muchas personas interpretan simplemente como mala digestión. En algunos casos, estas molestias pueden ser una señal de que el sistema digestivo, incluido el páncreas, está trabajando bajo estrés. La pregunta importante entonces es,
¿Significa esto que usted debe dejar de comer cualquier alimento frito para siempre? No necesariamente. Lo importante es cambiar algunos hábitos para reducir los riesgos. La primera regla es muy clara. Nunca reutilizar aceite para freír. El aceite que ya fue utilizado una vez para freír alimentos debe desecharse después de enfriarse. La segunda recomendación es intentar reducir la frecuencia con la que se preparan alimentos fritos. Métodos como hornear, cocinar al vapor, asar o saltear con pequeñas cantidades de aceite son mucho menos agresivos para el organismo. La tercera recomendación es especialmente importante si quedaron restos de alimentos fritos. En lugar de recalentar estos alimentos en el microondas o volver a freírlos, una alternativa más segura es utilizar el horno o una freidora de aire. Estos métodos utilizan calor seco y ayudan a recuperar la textura sin añadir más aceite ni generar tantos compuestos dañinos. Y finalmente, siempre que sea posible, la opción más saludable es consumir los alimentos recién preparados. Los alimentos fritos recién hechos generan menos compuestos de degradación que aquellos que han sido enfriados y recalentados varias veces. Ahora me gustaría hacerle una pregunta directa. Esta semana, ¿cuántas veces recalentó papas fritas, pollo empanizado o algún alimento frito? No se trata de juzgar a nadie, se trata de tomar conciencia. Porque cuando usted entiende lo que ocurre dentro de su cuerpo, tiene la oportunidad de tomar decisiones diferentes. Tal vez hoy solo parezca una pequeña porción de papas recalentadas, pero si ese hábito se repite durante años, semana tras semana, el impacto acumulado puede ser mucho mayor de lo que imaginamos. Y ahora que ya conoce lo que ocurre con los aceites y los alimentos fritos, prepárese, porque el segundo alimento de nuestra lista puede sorprenderlo aún más. Es algo que muchas personas consideran extremadamente saludable y que probablemente está en su refrigerador en este mismo momento. 2. Espinaca y verduras de hoja verde recalentadas. El segundo alimento de nuestra lista suele sorprender a muchas personas, porque a diferencia del primero, no se trata de algo que consideramos poco saludable. Al contrario, es un alimento que casi todos los nutricionistas recomiendan comer con frecuencia. Estoy hablando de la espinaca. Sí, esa verdura verde que aparece en casi todas las listas de superalimentos. La que muchas personas agregan a sus ensaladas, saltean con ajo o utilizan como acompañamiento de sus comidas. La espinaca fresca es realmente un alimento excelente. Contiene vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos que benefician a todo el organismo. El problema no está en la espinaca fresca. El problema aparece cuando se cocina, se guarda en el refrigerador y luego se recalienta. Y este mismo fenómeno también puede ocurrir con otras verduras de hoja verde, como la acelga, la rúcula, la col rizada o incluso el apio cuando se cocinan y se vuelven a calentar. Para entender el riesgo, primero debemos hablar de una sustancia que está presente naturalmente en estas verduras, los nitratos. Los nitratos, por sí solos, no representan un problema. De hecho, el cuerpo humano puede manejarlos sin dificultad cuando consumimos verduras frescas. El verdadero problema comienza cuando esas verduras se cocinan y luego permanecen durante horas a temperatura ambiente o se almacenan durante varios días en el refrigerador.
En ese momento entran en acción ciertas bacterias naturales que existen en los alimentos. Estas bacterias pueden transformar los nitratos en nitritos, una forma química más reactiva. Pero el proceso no termina allí. Cuando esas verduras ricas en nitritos se recalientan nuevamente, especialmente en el microondas o en la sartén, los nitritos pueden reaccionar con otros compuestos y formar sustancias llamadas nitrosaminas. Este nombre es importante recordarlo, nitrosaminas. Las nitrosaminas han sido clasificadas por organismos científicos internacionales como compuestos con potencial carcinogénico. Esto significa que, cuando se forman en cantidades suficientes y se consumen de forma repetida durante años, pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Muchos estudios han relacionado las nitrosaminas principalmente con el cáncer de estómago y de esófago. Sin embargo, estas sustancias también pueden afectar otros órganos involucrados en los procesos digestivos y metabólicos, incluido el páncreas. ¿Por qué? Porque las nitrosaminas son compuestos capaces de dañar el ADN de las células. Este tipo de daño se conoce como daño genotóxico. Cuando el ADN se altera repetidamente, aumenta la probabilidad de que algunas células comiencen a dividirse de forma anormal. Además, cuando el cuerpo intenta eliminar estas sustancias, se activan procesos de desintoxicación que generan estrés metabólico en varios órganos del sistema digestivo. El páncreas participa indirectamente en este equilibrio del sistema digestivo y metabólico. Cuando el organismo se encuentra constantemente expuesto a compuestos irritantes o inflamatorios, puede desarrollarse un estado de inflamación crónica de bajo grado y, como ya vimos anteriormente, la inflamación crónica es uno de los factores que se han relacionado con el daño progresivo de las células pancreáticas. Muchas personas piensan que recalentar espinaca ocasionalmente no tiene importancia y en realidad una sola vez probablemente no cause ningún problema. El verdadero riesgo aparece cuando el hábito se repite durante años. Es el efecto acumulativo lo que importa. Una pequeña exposición ocasional no suele causar daño visible, pero exposiciones repetidas semana tras semana, durante décadas, pueden crear un ambiente interno menos favorable para la salud celular. Entonces surge la pregunta lógica. ¿Debemos dejar de comer espinaca? La respuesta es no. La espinaca es un alimento muy nutritivo cuando se consume correctamente. Lo importante es modificar la forma en que se maneja después de cocinarla. La primera recomendación es preparar solamente la cantidad que se va a consumir en esa comida. Muchas veces cocinamos grandes cantidades pensando en guardarlas para toda la semana, y eso aumenta las probabilidades de tener que recalentar varias veces. La segunda recomendación es enfriar rápidamente las verduras cocidas que hayan sobrado. No es buena idea dejar la sartén sobre la estufa apagada durante horas mientras se enfría lentamente. Lo mejor es transferirlas a un recipiente poco profundo para que se enfríen más rápido y colocarlas en el refrigerador en menos de 1 hora. Cuanto más rápido se enfrían, menos tiempo tienen las bacterias para transformar nitratos en nitritos. La tercera opción, que muchas personas no consideran, es consumir las verduras cocidas frías en lugar de recalentarlas.
La espinaca cocida puede añadirse perfectamente a ensaladas, mezclarse con granos integrales o incluso utilizarse en batidos verdes. De esta manera, se conservan sus nutrientes y se evita el proceso químico que puede generar compuestos no deseados. La cuarta recomendación es muy clara. Si decide recalentar verduras de hoja verde, hágalo solo una vez. Recalentarlas varias veces aumenta la probabilidad de que se formen compuestos potencialmente dañinos. Y finalmente, cuando sea posible, lo más prudente es simplemente evitar recalentar este tipo de verduras. Consumirlas recién preparadas o frías después de cocinarlas suele ser la opción más segura. Ahora me gustaría hacerle una pregunta sencilla. Esta semana, ¿cuántas veces recalentó espinaca, acelga o alguna otra verdura de hoja verde? No se trata de sentir culpa. Muchas personas lo hacen sin saber lo que ocurre a nivel químico, pero ahora usted lo sabe. Y cada vez que decide no recalentar estas verduras, está evitando la formación de compuestos potencialmente dañinos en su plato. Prepárese, porque el tercer alimento de nuestra lista es todavía más común. Está presente en casi todas las cocinas del mundo y millones de personas lo consumen todos los días. Y cuando se maneja o se recalienta de manera incorrecta, puede causar intoxicaciones que afectan seriamente al sistema digestivo y al páncreas. 3. Arroz recalentado. Hemos llegado al tercer alimento de nuestra lista, y este probablemente le sorprenderá aún más que los anteriores, porque no estamos hablando de un alimento raro o poco común. Estamos hablando de uno de los alimentos más consumidos en todo el planeta: el arroz. Ese arroz blanco suave que acompaña millones de comidas todos los días. Ese arroz que muchas veces sobra después del almuerzo o la cena y que guardamos en el refrigerador para comer al día siguiente. A simple vista parece el alimento más inocente del mundo. Después de todo, es solo arroz. ¿Qué podría salir mal? La realidad es que el problema no está en el arroz recién cocido. El arroz fresco, bien preparado, es un alimento perfectamente seguro y nutritivo. El verdadero riesgo aparece en lo que ocurre después de cocinarlo, especialmente cuando se guarda y se recalienta de manera incorrecta. Aquí entra en escena una bacteria poco conocida para la mayoría de las personas, pero muy estudiada por la microbiología alimentaria, Bacillus cereus. Este microorganismo tiene una característica muy particular. Sus esporas, que son como pequeñas cápsulas de supervivencia microscópicas, pueden encontrarse naturalmente en el arroz crudo que compramos en el supermercado. Y lo más importante es que estas esporas pueden sobrevivir incluso al proceso normal de cocción. Aunque el arroz se hierva durante varios minutos, estas esporas pueden permanecer vivas, aunque inactivas. Están presentes, pero en estado latente, esperando las condiciones adecuadas para activarse. El verdadero problema comienza después de cocinar el arroz. Si el arroz cocido se deja enfriar lentamente a temperatura ambiente durante varias horas, por ejemplo, en la olla sobre la cocina apagada, o si se tarda demasiado en guardarlo en el refrigerador, esas esporas pueden activarse y comenzar a multiplicarse. El ambiente cálido y húmedo del arroz cocido es perfecto para que estas bacterias crezcan rápidamente.
y cuando crecen, producen toxinas. Aquí aparece el punto más preocupante. Algunas de estas toxinas son resistentes al calor. Esto significa que incluso si usted recalienta el arroz al día siguiente en el microondas o en la sartén, el calor puede destruir algunas bacterias vivas, pero no necesariamente elimina las toxinas que ya se formaron. Esas toxinas permanecen activas. Cuando una persona consume arroz contaminado con estas toxinas, puede sufrir lo que conocemos como intoxicación alimentaria. Los síntomas más comunes incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso y diarrea. Muchas personas creen que una intoxicación alimentaria es simplemente una molestia pasajera, algo incómodo que dura 1 o 2 días y luego desaparece. Pero, desde el punto de vista del organismo, estos episodios representan un evento inflamatorio agudo para todo el sistema digestivo. Es como una pequeña tormenta dentro del intestino. Durante una intoxicación alimentaria, el cuerpo activa una fuerte respuesta inmunológica para eliminar las toxinas y los microorganismos invasores. Este proceso genera inflamación en todo el tracto gastrointestinal, y aquí es donde el páncreas también puede verse afectado indirectamente. El sistema digestivo funciona como un conjunto interconectado. Cuando el intestino está irritado o inflamado de manera repetida, otros órganos del sistema digestivo también pueden verse sometidos a estrés fisiológico. En los últimos años, los investigadores han estudiado algo que se conoce como el eje intestino-páncreas. Esto significa que el estado del intestino puede influir en el funcionamiento del páncreas. Cuando el intestino se encuentra constantemente irritado o inflamado, ciertas sustancias inflamatorias pueden pasar al torrente sanguíneo y afectar a otros órganos, incluido el páncreas. Si esta situación se repite con frecuencia durante años, puede contribuir a crear un ambiente inflamatorio crónico que no es favorable para la salud pancreática. Por supuesto, una intoxicación ocasional no significa que una persona vaya a desarrollar una enfermedad grave. Pero cuando los hábitos de manipulación de alimentos son incorrectos de manera repetida, el riesgo acumulado puede aumentar. Entonces surge la pregunta más importante: ¿cómo se puede seguir consumiendo arroz de manera segura? La primera regla es enfriar el arroz lo más rápido posible después de cocinarlo. No es recomendable dejar la olla de arroz a temperatura ambiente durante horas. Lo ideal es servir la porción que se va a comer y enfriar el resto inmediatamente. Un truco muy útil es extender el arroz sobrante en recipientes poco profundos o en una bandeja amplia. Esto permite que el calor se disipe más rápidamente. La segunda recomendación es guardarlo en el refrigerador lo antes posible. Lo ideal es hacerlo dentro de la primera hora después de la cocción. Cuanto menos tiempo permanezca el arroz a temperatura ambiente, menor será la oportunidad para que las bacterias se multipliquen. La tercera regla es consumir el arroz almacenado en un plazo relativamente corto. Muchos especialistas en seguridad alimentaria recomiendan consumir el arroz refrigerado dentro de las primeras 24 horas para reducir el riesgo microbiológico. La cuarta recomendación es recalentar el arroz solo una vez. El arroz debe calentarse completamente hasta que esté muy caliente en toda su superficie.
y cualquier resto después de ese recalentamiento debe desecharse. Y finalmente, una recomendación muy sencilla pero muy efectiva: cocinar porciones más pequeñas. Preparar arroz fresco con mayor frecuencia puede ser mucho más seguro que cocinar grandes cantidades para varios días. Ahora me gustaría hacerle una pregunta directa. Si abre su refrigerador en este momento, ¿cuántos días lleva ese arroz guardado? ¿Un día? ¿2 días? ¿Quizás más? No se trata de juzgar, se trata de tomar conciencia, porque a partir del momento en que usted conoce el riesgo, también tiene el poder de manejar sus alimentos de una forma mucho más segura. Y prepárese, porque el cuarto alimento de nuestra lista es uno de los más consumidos como fuente de proteína en el mundo, y cuando se recalienta de forma incorrecta, puede convertirse en un verdadero campo de batalla para bacterias peligrosas. 4. Pollo recalentado. Hemos llegado al cuarto alimento de nuestra lista, y este es uno de los más comunes en prácticamente todas las cocinas del mundo. Es una de las fuentes de proteína más consumidas, versátil, relativamente económica y fácil de preparar. Estoy hablando del pollo, ese pollo a la parrilla que sobró del almuerzo, ese muslo asado que guardó con cuidado en el refrigerador, o ese pollo desmenuzado que muchas personas cocinan en cantidad para usar durante varios días en diferentes comidas. A simple vista parece una opción práctica y segura, pero el problema aparece cuando ese pollo se almacena o se recalienta de forma incorrecta. El pollo crudo puede albergar naturalmente bacterias peligrosas como Salmonella y Campylobacter. Estas bacterias son bien conocidas por causar infecciones gastrointestinales serias. La buena noticia es que cuando el pollo se cocina correctamente a una temperatura suficientemente alta, estas bacterias son destruidas. Por eso, el pollo recién cocido es seguro para el consumo. El riesgo aparece después. Una vez que el pollo ya está cocido, puede contaminarse nuevamente si entra en contacto con superficies sucias, utensilios contaminados o incluso con nuestras propias manos si no se han lavado correctamente. Además, si el pollo cocido permanece demasiado tiempo fuera del refrigerador mientras se enfría, las bacterias presentes en el ambiente pueden comenzar a multiplicarse. Pero uno de los mayores problemas ocurre durante el recalentamiento, especialmente cuando se utiliza el microondas. El microondas tiene una característica que muchas personas desconocen: calienta los alimentos de forma irregular. Dentro del mismo plato pueden formarse zonas muy calientes y otras que permanecen tibias o incluso frías. Y esas zonas tibias son el ambiente perfecto para que ciertas bacterias sobrevivan. Si el pollo no se calienta de manera uniforme, algunas bacterias pueden permanecer vivas, y si el alimento se mantiene durante cierto tiempo en una temperatura templada, estas bacterias pueden multiplicarse rápidamente. Esto significa que el pollo recalentado de manera incorrecta puede convertirse en un alimento contaminado sin que la persona lo note. Cuando bacterias como la Salmonella o el Campylobacter ingresan al organismo, pueden provocar infecciones gastrointestinales importantes. Los síntomas pueden incluir fiebre, vómitos, diarrea intensa y dolor abdominal. Desde el punto de vista del organismo,
una infección alimentaria representa un evento inflamatorio muy fuerte. El sistema inmunológico se activa intensamente para combatir la infección, generando una respuesta inflamatoria en todo el sistema digestivo. Y nuevamente, el páncreas forma parte de este sistema. Durante estos episodios de inflamación intensa, el páncreas también puede verse sometido a estrés fisiológico, y si estas situaciones se repiten con frecuencia durante años, pueden contribuir a un ambiente inflamatorio crónico que no es favorable para la salud pancreática. Muchas personas creen que si recalientan el pollo rápidamente en el microondas, el alimento es seguro. Pero el problema es que si el calentamiento no es uniforme, algunas zonas pueden no alcanzar la temperatura necesaria para eliminar bacterias. Por eso es importante aplicar algunas medidas simples para reducir estos riesgos. La primera recomendación es almacenar el pollo cocido correctamente. Si sobra pollo después de una comida, debe enfriarse lo más rápido posible y colocarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador en menos de 1 hora. La segunda recomendación es cortar el pollo en piezas más pequeñas antes de recalentarlo. Las piezas grandes son más difíciles de calentar de manera uniforme. Si se utiliza el microondas, es recomendable detener el proceso a mitad del calentamiento, remover o girar las piezas y continuar calentando para que el calor se distribuya mejor. La tercera recomendación es asegurarse de que el pollo esté realmente caliente en toda su superficie antes de consumirlo. Idealmente, el interior del alimento debería alcanzar aproximadamente 75 grados Celsius, que es la temperatura considerada segura para eliminar la mayoría de bacterias. Otra opción más segura es recalentar el pollo en el horno o en una sartén a fuego medio, donde el calor se distribuye de manera más uniforme que en el microondas. Y finalmente, existe una alternativa que muchas personas no consideran: consumir el pollo frío. El pollo frío puede utilizarse perfectamente en ensaladas, sándwiches o wraps. De esta manera se evita completamente el riesgo asociado al recalentamiento irregular. Ahora quiero hacerle una pregunta sencilla. Esta semana, ¿cuántas veces recalentó pollo en el microondas sin cortar las piezas o sin comprobar si estaba realmente caliente por dentro? Muchas personas lo hacen sin darse cuenta del riesgo, pero ahora usted ya conoce la razón por la cual es importante hacerlo de forma más cuidadosa. Y prepárese, porque el quinto y último alimento de nuestra lista puede sorprenderle todavía más. Es un alimento básico presente en casi todas las cocinas del mundo, y la manera en que se recalienta puede afectar directamente el metabolismo del azúcar y el trabajo del páncreas. 5. Papas recalentadas. Hemos llegado al quinto y último alimento de nuestra lista, y probablemente sea uno de los más inesperados de todos, porque estamos hablando de un alimento extremadamente común, presente en prácticamente todas las cocinas del mundo: la papa. Esa papa hervida que sobró del almuerzo, esas papas asadas que guardó para comer al día siguiente, o ese puré de papas que muchas familias preparan en cantidad para varios días. A primera vista parece un alimento completamente inofensivo. Después de todo, es solo una papa. Pero cuando se enfría y luego se recalienta, ocurren ciertos cambios químicos que muchas personas desconocen.
El primer fenómeno ocurre cuando la papa cocida se enfría. Cuando una papa se cocina y luego se deja enfriar completamente, parte del almidón que contiene se transforma en algo llamado almidón resistente. Este tipo de almidón es muy interesante desde el punto de vista nutricional. El almidón resistente funciona de manera similar a la fibra. Llega al intestino y sirve de alimento para las bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal. Además, ayuda a que la absorción de glucosa en la sangre sea más lenta. En otras palabras, las papas cocidas y enfriadas pueden tener un efecto metabólico más equilibrado en el organismo. Pero aquí aparece el problema. Cuando esas papas que ya se enfriaron se recalientan nuevamente, parte de ese almidón resistente se transforma otra vez en almidón común. Esto significa que el alimento puede provocar un aumento más rápido del azúcar en la sangre. Y cuando el nivel de glucosa en sangre sube rápidamente, el páncreas debe responder liberando una mayor cantidad de insulina para mantener el equilibrio. Si este tipo de picos de glucosa ocurre con frecuencia durante años, el páncreas puede verse obligado a trabajar constantemente bajo presión. Con el tiempo, este esfuerzo repetido puede contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es uno de los factores que se han relacionado con el desarrollo de la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2, a su vez, ha sido identificada como uno de los factores de riesgo asociados con el cáncer de páncreas. Pero este no es el único aspecto que debemos considerar. Existe otro compuesto que puede formarse cuando las papas se cocinan o se recalientan a temperaturas muy altas. Este compuesto se llama acrilamida. La acrilamida se forma principalmente en alimentos ricos en almidón cuando se exponen a temperaturas superiores a aproximadamente 120 grados Celsius, especialmente durante procesos como freír o asar a temperaturas elevadas. Por esta razón, recalentar papas fritas o volver a freírlas puede aumentar la formación de este compuesto. Diversos organismos científicos han clasificado la acrilamida como una sustancia con potencial carcinogénico. Esto significa que, en exposiciones repetidas a lo largo de muchos años, podría contribuir a aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Así que, en el caso de las papas recalentadas, encontramos dos efectos principales. Por un lado, la pérdida de parte del almidón resistente que ayudaba a regular el metabolismo del azúcar, y por otro lado, la posible formación de compuestos como la acrilamida cuando se recalientan a temperaturas elevadas. Esto no significa que comer papas ocasionalmente vaya a causar daño inmediato, pero sí nos invita a prestar atención a la forma en que las preparamos y recalentamos. Entonces, ¿cómo podemos manejar las papas de una forma más segura? La primera opción, y en muchos casos la más saludable, es consumir las papas cocidas frías. Las papas frías pueden utilizarse en ensaladas, mezclarse con verduras o condimentarse con aceite de oliva y hierbas. De esta manera, se aprovecha el almidón resistente que se formó durante el enfriamiento. La segunda recomendación es recalentar las papas de manera suave cuando sea necesario. Métodos como el vapor o el microondas a potencia moderada pueden ser preferibles a recalentar a temperaturas muy altas.
La tercera recomendación es evitar volver a freír papas que ya fueron cocidas o fritas anteriormente. Las temperaturas muy altas favorecen la formación de acrilamida y también pueden degradar el aceite utilizado en la cocción. Otra alternativa segura para recalentar puré de papas es hacerlo lentamente en una sartén a fuego bajo, añadiendo un poco de leche o caldo para mantener su textura. Y finalmente, una recomendación muy sencilla pero muy efectiva es preparar porciones más pequeñas. Cocinar cantidades adecuadas para una o dos comidas reduce la necesidad de recalentar repetidamente. Ahora me gustaría hacerle una última pregunta. Durante una semana normal, ¿cuántas veces recalienta papas, puré o papas fritas que sobraron del día anterior? Muchas personas lo hacen con frecuencia sin pensar en las consecuencias, pero ahora usted ya conoce los posibles efectos que pueden producirse cuando este hábito se repite durante años. Y, con ese conocimiento, puede tomar decisiones más conscientes sobre la forma en que prepara y maneja sus alimentos. Antes de terminar este video, hay algo muy importante que necesito aclarar para que usted comprenda correctamente todo lo que hemos hablado aquí, sin caer en miedo innecesario ni en interpretaciones equivocadas. Primero y más importante, este contenido tiene un propósito exclusivamente educativo e informativo. No sustituye de ninguna manera el consejo médico profesional, el diagnóstico clínico, ni un tratamiento personalizado. La información presentada se basa en estudios científicos, investigaciones publicadas y conocimiento acumulado en el campo de la nutrición y la salud. Pero cada persona es diferente. Cada organismo tiene su propia historia médica, sus propias condiciones de salud y sus propias necesidades. Si usted tiene alguna enfermedad, si toma medicamentos de forma regular, si está embarazada, en periodo de lactancia, o si tiene alguna preocupación específica sobre su salud, lo más prudente siempre será consultar con un médico o un nutricionista calificado antes de hacer cambios importantes en su alimentación. Segundo punto importante. El objetivo de este video nunca fue crear pánico ni hacerle sentir miedo de la comida. Los alimentos no son enemigos. Recalentar comida ocasionalmente no va a causarle cáncer de la noche a la mañana. El cuerpo humano es sorprendentemente resistente y posee sistemas muy complejos de defensa, desintoxicación y reparación celular. Un plato recalentado de vez en cuando no va a destruir su salud. El verdadero problema aparece cuando ciertos hábitos se repiten constantemente durante años. Es la exposición repetida y acumulada lo que puede aumentar el riesgo con el paso del tiempo. Piense en ello como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Una sola gota no hace nada, ni siquiera 100 gotas hacen un daño visible. Pero miles de gotas cayendo en el mismo lugar durante años terminan dejando una marca. Con la salud ocurre algo muy similar. Tercer punto importante. El cáncer de páncreas, como la mayoría de los tipos de cáncer, es una enfermedad compleja que tiene múltiples causas. No existe una única causa aislada. Generalmente se trata de una combinación de factores que interactúan durante muchos años. Entre los factores de riesgo conocidos se encuentran el tabaquismo, el sobrepeso,
la diabetes tipo 2, el consumo excesivo de alcohol, la pancreatitis crónica, la edad avanzada y los antecedentes familiares. La alimentación también forma parte de ese conjunto de factores, pero nunca es el único elemento. Por eso, el objetivo de este video no es que usted deje de recalentar alimentos por completo, ni que tire todas las sobras de comida. Eso no sería realista ni tampoco responsable desde el punto de vista del desperdicio de alimentos. El objetivo es mucho más simple y mucho más útil: crear conciencia. Conciencia para comprender que algunos alimentos requieren un poco más de cuidado cuando se almacenan o se recalientan. Conciencia para saber que pequeños cambios en la cocina pueden reducir riesgos innecesarios. Y conciencia para entender que las decisiones que tomamos todos los días, incluso las más pequeñas, se acumulan con el paso del tiempo y terminan influyendo en nuestra salud. Ahora hagamos un pequeño resumen de lo que aprendimos hoy. Primero, los aceites y alimentos fritos recalentados pueden generar compuestos oxidativos que favorecen la inflamación y el estrés celular. Segundo, las verduras de hoja verde, como la espinaca, pueden formar nitrosaminas cuando se recalientan después de haber sido almacenadas. Tercero, el arroz mal almacenado puede permitir el crecimiento de bacterias como Bacillus cereus, que producen toxinas resistentes al calor. Cuarto, el pollo recalentado de forma desigual puede permitir la supervivencia de bacterias peligrosas como la salmonella. Y quinto, las papas recalentadas pueden perder parte de su almidón resistente y, cuando se exponen a altas temperaturas, formar compuestos como la acrilamida. Pero recuerde siempre el mensaje más importante de todo este video: la salud no depende de una sola decisión aislada. Depende de miles de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Elegir cocinar porciones más pequeñas. Enfriar los alimentos rápidamente antes de guardarlos. Consumir las sobras en un plazo razonable. Y recalentar los alimentos de manera adecuada. Son cambios pequeños, pero cuando se repiten día tras día, pueden marcar una diferencia enorme. Además, proteger su páncreas también implica otros hábitos importantes: mantener un peso saludable, hacer actividad física regularmente, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y llevar una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas de calidad y grasas saludables. Su salud está, en gran medida, en sus manos. Y ahora que conoce esta información, tiene una ventaja que muchas personas aún no tienen: la conciencia. Use ese conocimiento con calma y con inteligencia. No se trata de buscar la perfección absoluta, sino de avanzar poco a poco hacia hábitos más saludables. Porque cada pequeña mejora cuenta. Cada comida es una oportunidad para cuidar su cuerpo, y cada decisión consciente puede ayudar a proteger su salud a largo plazo. Muchas gracias por haber dedicado estos minutos a aprender algo nuevo sobre su salud. Si esta información le resultó útil, compártala con alguien que también pueda beneficiarse, porque a veces un simple conocimiento compartido puede marcar una gran diferencia en la vida de otra persona. Cuide su salud, cuide su alimentación y nos vemos en el próximo video.